animarlos a decir amén. Entonces quiero que hablemos esta mañana, hermanos, sobre el futuro de la Iglesia Bautista Calvario, el estado de la Iglesia Bautista Calvario en la actualidad y qué vamos a hacer en el futuro. ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? Y quiero que tomemos de ejemplo varias iglesias que son mencionadas en la palabra de Dios. Vamos a estudiar en la ciudad de Corinto con la Iglesia Bautista de Corinto. Tomen sus Biblias, por favor, y busquemos en Primera de Corintios, capítulo 1. Antes de seguir, vamos a orar y pedir al Señor que bendiga el mensaje de su palabra esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y Señor, te pido que nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio, a dejar cualquier otra actividad a un lado para poderte servir, para poderte ser fieles. Te pido ahora que toques nuestros corazones con tu palabra esta mañana y que las decisiones que tomemos esta mañana sean decisiones basadas sobre tu palabra, sean las decisiones correctas, Señor. Y que cada uno salgamos, Señor, cambiados, distintos, diferentes a como hemos entrado a tu palabra esta mañana. Te pido que me ayudes y que hables a través de mí, Señor, para tu honra y tu gloria y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Entonces, si están apuntando, el tema esta mañana es el estado de la iglesia y el futuro de la iglesia. El estado y el futuro de la iglesia. Vamos a analizar varias iglesias esta mañana. Primeramente, la iglesia de Corinto. Y para eso les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Y vemos que esta primeramente era una iglesia dividida. Era una iglesia que todo el mundo estaba jalando, unos para otro lado, otros para otro lado. Y vamos a leer el versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y los siguientes versículos vemos que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y estaba dividida la iglesia de Corinto. Ese era uno de sus problemas. Divisiones. No había unidad. Y recuerden lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 dice, cuán bello, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, como iglesia no debe haber divisiones. Como iglesia debemos estar unidos con un solo propósito, con el propósito de cumplir el propósito de la iglesia. No debe haber división. Otro problema de la iglesia de la ciudad de Corinto es que era una iglesia carnal. Miren el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 al 3. La iglesia de Corinto era una iglesia problemática, dividida y carnal. Dice la Biblia aquí de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais
capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lastimosamente en la iglesia, en la iglesia de Corinto y aún en nuestra iglesia, hay mucha carnalidad y poca madurez espiritual. Hay mucha gente que puede dejar que cualquier cosa interrumpa su relación con el Señor. Hay mucha gente que permiten que otras actividades interrumpan su actividad, su prioridad número uno, que es servir al Señor. Y el apóstol Pablo les dice a los de la iglesia de Corinto que ellos ya deberían de ser maduros, pero todavía son niños en Cristo, porque son carnales. La Biblia dice, y vamos a ver más adelante en Gálatas capítulo 5, que debemos hacer morir las obras de la carne. La Biblia dice en el libro de Hebreos que debemos ya dejar a un lado los rudimentos, los fundamentos de la fe y debemos seguir adelante. Debemos ya empezar a comer verduras y no solo mamar pepe. Debemos dejar el pepe y poder tener la madurez y los dientes de poder comer carne espiritual. Pero la iglesia de Gálatas era una iglesia carnal. Se reunían, pero ya fuera de la iglesia había pecado, había carnalidad. Ya afuera del templo ellos estaban viviendo según los deseos de la carne y no según el Espíritu Santo. Y este es un problema muy grande en la iglesia hoy en día, que los que estamos salvados, de los que estamos salvados, muchos todavía están viviendo en la carne. No le están dando la victoria al Espíritu Santo. No están andando en el Espíritu. Como enfatiza el libro de Efesios. ¿Se acuerda? Hace varias semanas hablamos de todo lo que dice el libro de Efesios, de andar y vivir en el Espíritu Santo. Lo opuesto de andar en el Espíritu es ser carnal. El que no anda en el Espíritu es carnal. Y tristemente el que no está sirviendo al Señor, asistiendo a la iglesia, estudiando su Biblia diariamente, orando, evangelizando, diezmando, ofrendando, esta es una persona carnal, el que no está siendo fiel al Señor. El tercer problema que vemos en la iglesia, y es muy relacionada en la iglesia de Corinto, es que era una iglesia permisiva y pecaminosa. Primeramente era una iglesia dividida. Número dos, era una iglesia carnal que vivían según los deseos de la carne, pero también era una iglesia permisiva. Miren el capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 y 2. La Biblia dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corinto estaba permitiendo que hubiera fornicación entre su iglesia. Ellos estaban permitiendo que miembros de su iglesia vivieran en fornicación.
era una iglesia permisiva y pecaminosa. Miren el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 9. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Hermanos, el pecado de fornicación era un pecado grave y la iglesia lo estaba permitiendo. Nosotros como Iglesia Bautista Calvario no podemos permitir el pecado entre nosotros. Obviamente nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, yo peco diariamente, a cada rato. Mientras estamos en ese cuerpo somos pecadores. Pero debemos estar buscando la santidad. Debemos estar buscando acercarnos más y más al Señor. Pero esta iglesia quizás se reían o se hacían los locos, ignoraban y permitían el pecado entre ellos. La iglesia de la ciudad de Corinto era una iglesia dividida, una iglesia carnal, una iglesia permisiva y pecaminosa. ¿Y cómo concluye el apóstol Pablo entonces? Miren el capítulo 15, versículo 58. Pablo les dice lo que deben hacer. Dice en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre está creciendo usted, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vez de ser una iglesia dividida, carnal, permisiva y pecaminosa, ellos tenían que crecer. Ellos tenían que estar firmes sobre la fe, estar constantes, ser fieles y estar creciendo en la obra. ¿De qué quiere decir la palabra obra? Viene de es igual a trabajar. Pablo nos exhorta a que debemos ser una iglesia que trabaja en la viña de él. Amén. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La segunda iglesia que vamos a analizar es la iglesia de Galacia. Mi papá tocó esta iglesia hace un par de semanas en el estudio del libro de Gálatas y muchos de ustedes se lo perdieron. Fue un mensaje muy, muy bueno sobre el primer capítulo de Gálatas. Un día le voy a pedir que venga a la iglesia y que predique este mensaje. Vamos a analizar en Gálatas capítulo 1. Primeramente vemos que la iglesia bautista de Gálatas era una iglesia donde había apostasía, herejía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la apostasía? La apostasía son las falsas doctrinas. Habían falsos profetas, habían herejes. Herejía. Un hereje es alguien que enseña herejía. Dice el capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más y aún nosotros, o un ángel,
os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea separado de Cristo. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una palabra muy fuerte, la palabra anatema. Pablo les dice en el versículo 6 que está asustado, asombrado, maravillado, porque ellos se hayan alejado del Señor Jesucristo. Se habían alejado del que los había salvado, se habían alejado del que los había llamado, se habían alejado de la gracia de Cristo para seguir falsas doctrinas. En el capítulo 3, versículo 1, vemos que esta iglesia de Gálatas eran desobedientes a la verdad. No pregunto porque quizás me asustaría preguntar cuántos de ustedes diezmaron el mes pasado, cuántos de ustedes están dando ofrendas de sacrificio al Señor, cuántos de ustedes están estudiando la Biblia, cuántos de ustedes están orando, pasando tiempo con el Señor cada día. La iglesia de Gálatas era una iglesia desobediente. Era una iglesia que no obedecían a la palabra de Dios. Miren capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos fueron desobedientes a la verdad. Aunque Pablo les había enseñado y predicado la verdad, Pablo les había enseñado sobre la salvación, Pablo les había predicado sobre la crucifixión y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, pero alguien los engañó, alguien los fascinó para que dejaran de obedecer a la verdad. ¿Quién? Dice, oh Gálatas, insensatos. Hermanos, cuando nosotros caemos en apostasía, caemos en desobediencia a la palabra de Dios, somos insensatos. Miren, también era una iglesia llena de idolatría, capítulo 4, versículos 9 al 13. Capítulo 4, versículos 9 al 13. La Biblia dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, ¿Cómo es posible que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano, dice Pablo. Tiene temor de haber trabajado en vano con ellos. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Versículo 10 es el que nos demuestra que ellos estaban regresando a la
idolatría. Ellos estaban, dice el versículo 9, queriéndose volver a esclavizar a la idolatría, al pecado. Usted tal vez no tiene imágenes y estatuas en su casa, pero muchas veces dejamos de asistir, dejamos de congregarnos con la iglesia por ídolos en nuestras vidas. Y Pablo les reclama aquí, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque ellos estaban retrocediendo, dice el versículo 9. Estaban retrocediendo espiritualmente, volviendo a la debilidad, volviendo a arrudimientos. ¿Y qué les dice Pablo que deben hacer? Era una iglesia con apostasía, era una iglesia desobediente, era una iglesia con idolatría, que quizás por un partido de fútbol no se reunían, quizás por cualquier pretexto dejaban de ir a la casa de Dios. Pablo dice en capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Cristo nos hizo libres del pecado. Dice, no estáis vos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos, hermanos, estar firmes. Y miren los versículos 22 al 25. Ya casi lo sabemos de memoria, ¿verdad? El fruto del Espíritu. En vez de estar en apostasía, en desobediencia a la verdad, en vez de estar en idolatría, poniendo otras cosas más importantes que estar en la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Estar firmes, estar llenos del Espíritu Santo. Dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25. Perdón, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿está salvado usted? ¿Quién está salvado? Levanten la mano si están salvados. Si usted está salvado, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. La iglesia de Gálatas era una iglesia problemática. Pero Pablo les dice cuál es la solución. Andar en el Espíritu. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Luego en el libro de Apocalipsis. Busquen Apocalipsis capítulo 2, por favor. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo manda una carta a 7 diferentes iglesias. 6 de estas iglesias tenían problemas. Y vamos a ver rápidamente cuáles eran los problemas de estas iglesias. Primeramente, en capítulo 2, versículos 1 al 7, tenemos la iglesia de la ciudad de Éfeso.
Y el versículo 4, la Biblia dice, el Señor Jesucristo mismo, Jesús les dice, pero tengo algo contra ti, Iglesia Bautista de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Estaban muy ocupados. Estaban tan ocupados con tantos programas y tantas actividades y que tenían que ir allá y tenían una reunión allá y una sesión de esto y tenían que hacer aquel proyecto y esto y el otro. Tenían tantas actividades que habían olvidado su primer amor. Hermanos, muchas veces nosotros estamos tan ocupados haciendo cosas buenas que olvidamos lo mejor. Estamos tan ocupados haciendo cosas buenas que olvidamos la primera prioridad de nuestras vidas. ¿Cuál es la solución? Versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Si usted, hermano mío, que estoy viendo esta mañana, se ha alejado del Señor, ha dejado su primer amor, que es el Señor Jesucristo. Jesús le dice que se acuerde cómo eran las cosas antes. Acuérdese cómo estaba entusiasmado, cómo estaba dedicado, cómo estaba entregado al Señor para servirle. Acuérdese y arrepiéntase. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro ¿qué? Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, si Jesús dice que se arrepientan de haber dejado su primer amor, es porque alejarnos de nuestro primer amor es pecado. Amén. Amén. Sí que tenía mi celular, lo tenía completamente cargado, pero se me está descargando. Un momento. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice aquí que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que nos arrepintamos de nuestro pecado, de haber dejado nuestro primer amor. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, en los versículos 8 al 11. Y en el versículo versículo 11, la Biblia habla de que ellos iban a sufrir persecución en esa iglesia. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, nosotros probablemente vamos a enfrentar persecución en nuestra vida cristiana. La gente se ríe de nosotros. Tal vez sus familiares o sus vecinos o sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, se ríen, se burlan de usted. Pero no se rinda.
No se deje desanimar de eso. No deje de servir al Señor cuando ellos digan, ay, usted solo en la iglesia quiere pasar. Que no hay, en la iglesia va a ir, a esa hora tiene que ir a la iglesia. Ay, no. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No temas. Y dice más adelante en el versículo 10, sé fiel. Hermanos, ante la persecución, nosotros tenemos que mantenernos fieles. Dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Luego tenemos la iglesia de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo, en los versículos 12 al 17. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 14 sobre la iglesia de la ciudad de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia tenía serios problemas. Se había infiltrado las falsas doctrinas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el uso correcto de la palabra de Dios. No permitir las falsas doctrinas. Debemos usar la versión correcta de la palabra de Dios. Porque cuando empezamos a aflojarnos, se infiltran las falsas doctrinas. Debemos tener mucho cuidado con la música que usamos para alabar a Dios. No debemos usar la música del mundo para alabar a Dios, porque entonces poco a poco se va infiltrando la falsa doctrina. Y esta iglesia había llegado hasta el punto, dice aquí, habían llegado hasta el punto de permitir idolatría y fornicación en la iglesia. ¿Qué dice Jesús en el versículo 16? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, si usted está jugando con la falsa doctrina, si usted está jugando con el pecado, arrepiéntase. No deje que la falsa doctrina y el pecado se infiltre a su vida. Luego la cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 a 29. Tenemos la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de la ciudad de Tiatira. En el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También esta iglesia, hermanos, era tolerante a esta falsa profetisa Jezabel. La Biblia enseña que las mujeres no pueden ser pastoras de la iglesia. Y ellos estaban permitiendo que esta mujer ejerciera demasiada autoridad en la iglesia y que introdujera falsa doctrina y pecado en la iglesia. Se fijan que siempre va de mano la falsa doctrina con el pecado.
Por eso, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado. Debemos tener muchísimo cuidado con las falsas doctrinas. Miren el versículo 25. ¿Cuál es la solución para esta iglesia? Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, hermanos, necesitamos retener lo que tenemos. Necesitamos retener, hermanos, la sana, la pura doctrina, retener la palabra de Dios en nuestros corazones y vencer a Satanás en esta lucha contra la falsa doctrina. Luego tenemos la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice Jesús que escriba a Juan a la iglesia en Sardis. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No, ellos tenían una falta de obras. Quizás llegaban y se sentaban y no cantaban, no buscaban los versículos, no diezmaban, no ofrendaban, no salían a visitar a los perdidos, no evangelizaban a los perdidos, no ganaban almas, ni siquiera un folleto podían repartir. No ayudaban a los necesitados. Había falta de obras. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1 y 2, que la fe sin obras es muerta. La fe de esta iglesia era muerta porque no habían obras. Nuestras obras son la demostración de nuestra fe, la prueba de nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15 que debemos llevar mucho fruto al Señor. Mucho fruto al Señor. Pero esta iglesia, sus obras eran no perfectas. Tenían falta de obras para el Señor. La vida cristiana no es solo ir una vez al mes a un culto y medio poner atención. La vida cristiana es una vida de servir fervientemente, eficazmente y fielmente al Señor. ¿Cuál era la solución para esta iglesia? Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor Jesucristo les dice que se acuerden de lo que aprendieron, de lo que habían sabido. Pablo le dice a Timoteo que desde su niñez él sabía las sagradas escrituras. Hermanos, debemos acordarnos de lo que la Biblia nos enseña y servirle al Señor. Arrepentirnos de ser haraganes espirituales y servir al Señor. Luego la siguiente iglesia que tenemos es la sexta, en capítulo 3, versículos 7 al 13, es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. Con esta iglesia, el Señor Jesucristo no tiene ningún reclamo. Qué maravilloso, hermanos.
Ningún reclamo tiene el Señor Jesucristo contra la iglesia de Filadelfia. Pero a la siguiente iglesia sí le hace un reclamo muy grande. A la iglesia de Laodicea, en capítulo 3, versículos 14 a 22. Laodicea. A Laodicea le dice que ellos son una iglesia asquerosa. Le dan náuseas, le dan ganas de arrojar, porque no son ni helados ni calientes, son tibios. Mira, el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, ellos estaban cómodos. Y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espiritualmente ellos estaban muy mal. Muy mal. En nuestra iglesia quizás hay muchos hermanos que son como esta iglesia. Tibios para el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Miren el versículo 20. El versículo 20 muchas veces se usa para evangelizar, pero no es un versículo. Jesús no está hablando a los incrédulos. Jesús está hablando a la iglesia tibia y le dice, aquí yo estoy a la puerta. Buenas, déjenme entrar, iglesia. Iglesia, abra. ¿Se imaginan ustedes? Jesús tenía que tocar la puerta de la iglesia por la cual él había muerto, a la cual él amaba. La iglesia que la Biblia dice que es su esposa y está. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra iglesia hoy en día? Analicemos nosotros cuál de estas iglesias somos. Como de Gálatas, como de Corinto. Somos como la iglesia de Éfeso o de Esmirna, o somos como la iglesia de Pérgamo, o somos como la iglesia de Tiatira, o somos como la iglesia de Sardis, o como la iglesia de Laodicea. Yo sé que no somos como la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, contra la iglesia de Filadelfia, Jesús no tenía ningún reclamo. Los versículos 7 al 13. O somos como la iglesia de Laodicea. Necesitamos, hermanos, tomar decisiones esta mañana. En la vida personal, en la vida espiritual de cada uno. Y como iglesia, necesitamos como iglesia tomar una decisión de cómo ser, de qué clase de iglesia vamos a ser. La solución que la Biblia ofrece a cada una de estas iglesias es que nos acordemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que retengamos la palabra de Dios, que nos mantengamos firmes y que seamos fieles. Urías, el esposo del amante del rey David, fue tan fiel a su rey
que le costó la vida. Pero nosotros no somos fieles. Hemos hecho estudios. Hemos estudiado las 12 palabras claves 2 o 3 veces. Y estoy casi seguro que no hay ni un miembro de la iglesia que haya estado en las 12 lecciones. Porque hay otras cosas más importantes que estar en la iglesia. Estudiamos de varios cursos de discipulados. Y todavía, como dice la Biblia, se necesita que se repasen los fundamentos, los rudimentos de la palabra de Dios. Porque por otras cosas dejamos de asistir a la lección. Y quizás era la lección que más necesitábamos. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones. Si vamos a cerrar o vamos a crecer. Vamos a seguir o vamos a abandonar la obra. ¿Como cuál de estas iglesias queremos ser? Yo no quiero ser como los de Corintios, de la ciudad de Corinto. No quiero ser como los Gálatas en Galacia. No quiero ser como los de Efesios. Imagínense que hasta un libro se les había escrito. El apóstol Juan fue su pastor. Poco a poco las cosas iban cambiando. Hermanos, yo quiero que seamos como la iglesia de Filadelfia. Fiel, 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 guardando la palabra, no aceptando la falsa doctrina, fiel aún en la persecución. Dice Jesús a cada una de estas iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y yo quiero que cada uno de ustedes haga una cosa muy sencilla en esta mañana. Agarren su oído. Quiero ver si tienen oídos. Agarren su oído. Nadie lo está haciendo. Agarren su oído. Todos. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga. Hermanos, tomemos una decisión de cómo vamos a ser como iglesia para el Señor. ¿Qué tipo de iglesia vamos a ser? ¿Apóstatas, permisivas, pecaminosas, divididas, carnales, desobedientes a la verdad, dejando el primer amor, llenas de y permitiendo falsas doctrinas, permitiendo aún la idolatría en la iglesia y la fornicación, falta de obras? ¿Vamos a ser una iglesia tibia, helada? ¿Vamos a ser una iglesia que el Señor va a querer vomitar? ¿O vamos a ser una iglesia obediente, fiel? ¿Iremos a ser una iglesia que predica la palabra de Dios? Mientras yo siga, así seremos. Pero si ustedes toman la decisión que no quieren ser fieles, si ustedes toman la decisión que no quieren a la pura doctrina, que no le quieren dar la importancia correcta y debida, yo me iré. Pero yo, como dijo Josué, en mi casa serviremos a Jehová. Amado Padre Celestial, yo te pido que nos ayudes a tomar la decisión correcta de crecer, de servirte, de seguir adelante, de serte fieles, de serte leales
hasta que venga Cristo. En nuestras vidas personales, así como una iglesia. Porque en el nombre de Jesús oramos. Amén.